Entonces, voy a empezar por la pregunta esta existencialista de por qué estamos aquí, la pregunta filosófica. Realmente es una pregunta filosófica, no es una pregunta científica. Un científico jamás se preguntaría por el sentido de nada. La ciencia no se ocupa de la búsqueda de los sentidos, no nos preguntamos nunca el para qué ni el por qué, sino el cómo funcionan las cosas y qué es lo que hay, y cómo funciona. Por lo tanto, está fuera por completo de nuestro campo de estudio, de trabajo, de investigación. Y la pregunta, pues se sale fuera, lo que no quiere decir que podamos prescindir de ella, es consustancial con el ser humano, y desde que hay conciencia, cada ser humano tiene que dar respuesta. Es una pregunta inevitable. Quiero decir que no hay opción. Cuando muchas veces te preguntan, bueno, ¿y por qué nos interesa o por qué necesitamos contestar a la pregunta de por qué estamos aquí? ¿O qué valor tiene eso? La respuesta única posible es porque no tenemos la opción de evitarlo. O sea que es como el oxígeno que respiramos. No existe la posibilidad de eludir esta pregunta. La pregunta forma parte de nuestra condición humana y de nuestra conciencia, ¿no? El hombre, el ser humano, es la única especie que se hace preguntas, la única. No hay ninguna otra especie, en la historia de la vida quizás sí, pero en la biosfera actual no hay ninguna otra especie viva, no hay ningún otro ser vivo que se haga preguntas. Resuelven problemas, pero no se hacen preguntas. La vida, antes hablábamos de definiciones de la vida, la mejor definición de la vida, o una definición buena de la vida, es la de Schrödinger, precisamente. Life is problem solving. La vida es resolver problemas, simplemente, para mantenerse vivo. Es decir, para mantener la homeostasis. Por lo tanto, la vida no se hace ninguna pregunta, simplemente se mantiene el sistema, y para lo cual necesita información, necesita intercambiar materia y energía, pero lo único que hace es resolver problemas, pero no se hace preguntas. Aquí la única especie que se hace preguntas es la especie humana. Y por lo tanto, la primera de las preguntas es esta, y no podemos evitarla. Así que tampoco tiene mucho sentido preguntarse por qué nos hacemos preguntas. Simplemente no podemos dejar de hacerlo. Y la pregunta fundamental es esta de por qué estamos aquí, pero como digo, es una pregunta metafísica. Entonces lo que voy a hacer ahora es traducir esa pregunta metafísica en una pregunta científica, lo más parecido a la pregunta metafísica. Ya digo que como tal no es abordable desde la perspectiva científica, porque la ciencia no se hace este tipo de preguntas, pero se hace otras que pueden servir para que luego uno se conteste a esta pregunta. ¿De acuerdo? Es decir, la pregunta existencial. Cada uno tiene que responder a la pregunta existencial, y para ello, bueno, pues deberá como mínimo dar una respuesta a su pregunta existencial que sea como mínimo compatible con la ciencia, nunca contraria a la ciencia. Bien, entonces, ¿por qué estamos aquí? Esa pregunta, ¿cómo se traduce en el idioma de los paleontólogos? El paleontologués o algo así, ¿no? ¿Cómo se traduce en paleontologués? ¿Por qué estamos aquí? Si la vida volviera a empezar, el resultado se parecería. Esa es en paleontologués la pregunta de por qué estamos aquí. Porque si la respuesta es que si la vida volviera a empezar, el resultado después de 4.000 millones de años no se parecería en nada a lo que conocemos ahora, la respuesta es que estamos aquí por azar, puro azar. Si la respuesta es que después de 4.000 millones de años es bastante probable que aparezca una inteligencia como la nuestra, consciente, y una civilización tecnológica, la respuesta sería que estamos aquí porque es inevitable. Nosotros o algo parecido a nosotros, no necesariamente nosotros. Así que a partir de aquí podemos contestar la pregunta metafísica. Y en realidad, pues esta es la cuestión de si la vida volviera a empezar. Por supuesto me diréis que esta pregunta no se puede contestar porque la vida no va a volver a empezar. O no nos interesa destruir toda la vida para ver qué ocurre, ¿no? Pero ya estamos ahí. Entonces, a lo largo de la conferencia intentaré demostrar
que aunque no podemos no podemos repetir el experimento de volver a crear la vida en un planeta que no existe y ver qué ocurre y esperar 4.000 millones de años, estoy redondeando, podemos hacer algo bastante parecido a eso. No exactamente lo mismo, pero bastante parecido, que nos puede valer, puede bastar, o no. Y como siempre ocurre con los experimentos mentales, esto es un gran experimento mental, como siempre sucede con los experimentos mentales, al final no llegas a ninguna respuesta definitiva, pero aprendes un montón por el camino. Ese es el valor que tiene el hacerse estas preguntas que los científicos que se enorgullecen o que se ufanan de ser prácticos, ¿no? Siempre rechazarán, ¿no? ¿Para qué vamos a preguntarnos estas cosas que no se pueden contestar, ¿no? Vamos a estudiar la molécula que existe, vamos a hacer el experimento de observación, no nos hagamos preguntas raras, especulativas, no especulemos, seamos prácticos. Bueno, sobre esto habría mucho que decir, porque las grandes ideas en la ciencia han nacido de especulaciones y de experimentos de sillón, como dijimos ayer, y en segundo lugar porque estas especulaciones puede que al final no lleguen a ningún resultado totalmente convincente, pero y todo lo que aprendemos por el camino. Es decir, antes ha hablado Ricardo Amirs, puede que no haya llegado a la respuesta de cómo se originó la vida, pero ¿y toda la biología que hemos aprendido qué? Es decir, que estas especulaciones como mínimo tienen la ventaja o la recompensa de que se aprende un montón especulando. Entonces eso es lo que espero. Hemos aprendido mucha biología celular y molecular y otras muchas cosas sobre las atmósferas en el pasado y en otros planetas, y a lo mejor no hemos llegado a ninguna conclusión final, pero hemos aprendido un montón. Entonces por eso yo soy muy partidario del experimento de salón o de sofá, y siempre lo recomiendo. Bueno, entonces, azar o necesidad, esa es la cuestión, lo que hemos visto antes, ¿no? Estamos nuestra presencia aquí es el resultado del azar o de la necesidad. Bueno, aquí yo tengo que hacer una declaración filosófica. A mí me parece bien que la gente se defina, ¿no? Y diga, bueno, pues yo pienso esto. Entonces, en el terreno filosófico, yo soy seguidor a ultranza de un griego que se llamaba Epicuro. Puede que no lo conozcáis, de hecho no se lo conoce muy bien, porque pues, no se conservan escritos suyos, pero sí referencias de otros autores. Este Epicuro opinaba que somos combinaciones de átomos, combinaciones al azar de átomos que luego se descomponen, es decir, en el dominio, digámoslo así, que todo pertenece al dominio del azar y sin necesidad alguna. Bien, en la línea de Epicuro está otro escritor filósofo romano muy importante que se llama Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, escribió un libro fundamental que se llama Sobre la naturaleza de las cosas. Hay un libro estupendo de un tal Greenblatt sobre el descubrimiento del manuscrito de este libro en el Renacimiento, el único manuscrito que se conservó, que ha llegado hasta la edad moderna, la única copia de ese libro tan importante en la antigüedad, que es en cierto modo la base de la ciencia moderna, o del pensamiento racional moderno, del materialismo, si queréis. Bien. Entonces, en esa línea de pensamiento, pues podemos llegar a Jacques Monod, que es un señor que a mí un premio Nobel, para empezar. Este descubrió ni más ni menos que la teoría del operón. O sea, descubrió, con su colega francés, François Jacob, descubrió ni más ni menos la existencia de los genes reguladores, la bomba. Digamos, lo más importante después del origen, después del descubrimiento de la estructura del ADN. Lo siguiente más importante es descubrir que los genes se pueden encender y apagar. Y eso, la regulación genética, a fin de cuentas. Eso es importantísimo. Pero tiene un libro de pensamiento que fue súper influyente, que a mí me marcó porque yo tengo la primera edición de este libro y lo leí siendo estudiante en la Complutense, aquí. Y el libro se llama El azar y la necesidad, y este es un personaje comprometido, que estuvo en la resistencia, en fin. Todos estos franceses son muy literarios ellos. Y solía remar en el Sena, ahí, cuando tenía un barco de esos, de remo olímpico, de remar en el Sena. Auténtico personaje. Escribió un libro de pensamiento, muy en la línea esta de Epicuro y de Lucrecio, y de Demócrito, que es de donde viene
la expresión el azar o la necesidad, ¿no? Estamos aquí porque hay por razones de puro circunstancia, por contingencia, o hay en la evolución determinismo, como luego veremos, es una idea muy extendida, que la evolución produce progreso. De hecho, en el mundo de la publicidad se utiliza el sinónimo, y de la política, se utiliza evolución como sinónimo de avance, de mejora. Se dice, este es un ordenador más evolucionado, y los políticos dicen, tenemos que evolucionar, ¿no? Porque evolución es sinónimo de adelanto, de avance. Por lo tanto, si la evolución es progreso, y si en un planeta aparece la vida, pues es esperable que se produzca progreso, puesto que eso es lo que es la evolución en esencia, y finalmente terminará produciendo un ser inteligente, puesto que se entiende que nosotros somos la combinación del proceso evolutivo. O sea que si evolución es sinónimo de progreso, es inevitable que aparezcan formas progresivas, y la más progresiva de todas, la más compleja, sería lo nuestro. O sea que si evolución es igual a sinónimo, antes o después la vida producirá un ser como nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Es un suceso improbable, un suceso probable que exista una forma de vida como la nuestra, un tipo de especie como la nuestra. Por supuesto, si se dispone del suficiente tiempo, 4.000 millones de años. Se ha necesitado para producir una especie, una civilización tecnológica como la nuestra. Ha sido 4.000 millones de años, yo diría más 10.000 años, porque todo el progreso tecnológico es neolítico, no es biológico. Se ha producido en los últimos 10.000 años, o menos incluso, ¿no? Pero bueno, digamos, de evolución biológica, 4.000 millones de años para producir un ser, una especie de nuestras características. Pero aquí estamos. Bueno, Jacques Monod tiene frases muy tremendas, como esta. Aquí tiene su famoso libro El azar y la necesidad, en el que habla de esa línea de pensamiento que aparece Lucrecio, de Rerum Natura, este libro tan importante, y este libro de Stephen Greenblatt, que se llama El Giro, premio Pulitzer, un libro de lectura imprescindible, en el que cuenta como si fuera una novela, cómo se descubrió el único ejemplar que había sobrevivido a la Edad Media de la naturaleza de las cosas, el libro de Lucrecio, y cómo eso cambió el pensamiento humano, el pensamiento occidental. Cómo eso hizo posible, cómo produjo un cambio filosófico y intelectual y de pensamiento que hizo posible el desarrollo de la ciencia en el barroco. Bueno, y aquí tenemos esta frase famosa a la que se hizo alusión ayer, de Jacques Monod: l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Es decir, hemos aparecido en la inmensidad indiferente del universo, lo decíamos aquí. Nuestra historia ni siquiera es una epopeya. Es decir, no es el resultado de haber vencido múltiples, no tiene épica. Simplemente hemos emergido por azar en un universo indiferente, y aquí eso tiene dos partes, igual que su destino, su deber, no está escrito en ninguna parte. Es decir, que tenemos que fabricarnos una ética, una moral, porque la moral no está en las estrellas, no le debemos nada al universo, por lo tanto, ni nuestro destino ni nuestra moral están escritas en ninguna parte. Las tenemos que fabricar nosotros. Y eso podría dar sentido a nuestra vida. En esa búsqueda del sentido de la existencia, el descubrimiento, que es el descubrimiento de Epicuro, de Demócrito, Epicuro, el griego, luego Lucrecio, y finalmente en la modernidad, de que hemos emergido por azar. Hemos emergido por azar, vamos a decirlo así, por medio, como resultado de la acción de las fuerzas naturales, para entendernos. No el azar de la lotería, sino como resultado de procesos naturales, en un universo que es indiferente, igual que nuestro destino, nuestro deber no está escrito. Por lo tanto, no le demos nada a los dioses, tenemos que fabricarnos, tenemos que darle nosotros el sentido a nuestra existencia. Ese es el mensaje final. Pero bien, ahora, después de haber hecho ese repaso filosófico, voy a aspectos más biológicos de ese experimento de Sillón, en el que puede que al final
no llegamos a ninguna conclusión, pero seguro que aprendemos algo de biología, o algo de paleontología por lo menos, o esa es mi intención. Bueno, dos posibilidades. El universo está lleno de vida inteligente. Bueno, pues eso quiere decir que es una lotería en la que hay muchos números premiados. Y por lo tanto, a la pregunta existencial de por qué estamos aquí, la respuesta sería, pues vaya cosa. Es como si ahora me pregunto, tengo una pregunta existencial, ¿por qué estoy en el Escorial? Me pongo así místico. Pues respuesta, pues está lleno de gente. Aquí hay unos cursos de verano, o sea, no tiene ningún misterio. Por aquí han pasado miles de personas. No se ve la trascendencia de la pregunta ¿por qué estoy en el Escorial? Ahora bien, si solo hay vida inteligente aquí en la Tierra o en muy pocos sitios, entonces sí que la pregunta empieza a ser más interesante, ¿no? Si solo había un número de lotería cósmica premiado, bueno, eso puede que sea un elemento con el que tengas que contar para contestar a la pregunta metafísica. O sea, la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿por qué existimos? Bueno, esa pregunta te la tienes que contestar tú, porque no es científica, pero yo para que te contestes a ti mismo esta pregunta, te voy a dar un dato. La vida inteligente es muy común en el universo. A partir de ahí, contéstate. O bien, pues mira, la verdad es que la vida es rarísima en el universo y vida inteligente posiblemente seamos los únicos. A partir de ahí, contéstate a tu pregunta metafísica. De manera que aquí hacemos lo que podemos los científicos, no resolvemos problemas filosóficos, pero damos elementos para que cada uno se resuelva su problema existencial. Por lo tanto, queremos saber cuántos números de la lotería cósmica hay premiados. Bueno, podríamos saberlo, ¿no? Si el día que nos visiten los extraterrestres o sus robots, pues podríamos preguntarles, vosotros que estáis estudiando y recorréis las galaxias y el universo entero, decidnos, ¿cuál es la frecuencia? Nosotros en biología no estudiamos probabilidad, estudiamos frecuencias, que se parece bastante a la probabilidad, pero bien, es un poco distinto, pero es, digamos, lo que se puede hacer en biología. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Les diríamos al extraterrestre, aquí baja ahora mismo un extraterrestre, y le preguntamos, oye, macho, ¿cuál es la frecuencia? Y a lo mejor nos dice, no, muy común, no, prácticamente en todas las galaxias hay 5 o 6 inteligencias como la vuestra. Ah, pues muy bien. O sea, habríamos resuelto el problema, ¿no? Es decir, que vengan para que se lo podamos preguntar, que vengan de una vez y se lo podremos preguntar. O sea que el problema epistemológicamente tiene solución. Solo hay que hacer un catálogo de galaxias, que alguien haga un catálogo. En términos de probabilidad, no lo podré resolver, pero en términos de frecuencia sí. El 3%, el 1%, el 10%, el 0,1%. Es decir, podemos hacer una estadística. Alguien puede hacer una estadística. O sea que será difícil viajar por el espacio, pero no es conceptualmente una aberración. Se puede hacer. Pero no, si los extraterrestres no vienen, bueno, ya conocemos más de 4.000 planetas similares al nuestro en tamaño y distancia extraestelares que probablemente tengan agua. Es decir, bueno, a lo mejor lo vamos a saber. Dicen los astrofísicos, viendo los espectros de las atmósferas de esos planetas. O sea que podemos conocer la composición de la atmósfera de un planeta extrasolar. Se puede hacer, y de hecho sabemos algunos gases, por ejemplo el metano, que se encuentran en las atmósferas de otros planetas extrasolares. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues viendo su espectro lumínico. ¿Cómo se puede estudiar el espectro lumínico? Pues es difícil, pero es posible. Porque las estrellas en torno a las cuales orbitan, la luz que emiten atraviesa esas atmósferas y nosotros podemos hacer el espectro. O sea que teóricamente es posible. Y dicen los astrofísicos, no sé si lo dicen para engañarnos, pero dicen que dentro de 20, que hay que aguantemos, no nos muramos, porque dentro de 20 años lo sabremos. Y yo voy a intentarlo, aguantar, quiero decir, porque me gustaría. Luego he hablado con otros astrofísicos y me dicen, no, bueno, se hizo 20 años y tal para que haya financiación, pero bueno, pueden ser más. O sea que no me queda claro si son 20 años o cuántos. Pero, como decía Lovelock, la composición de la atmósfera es una anomalía. Nuestra atmósfera
tiene una composición que no se puede explicar, digamos, por procesos, no sé si es cierto, pero por procesos abióticos, es decir, está en desequilibrio. Luego Ricardo nos podrá hablar. Si eso es cierto, podemos ver si hay otras atmósferas que están en desequilibrio y que solo pueden entenderse, en desequilibrio químico, y que solo pueden entenderse por la existencia de vida, que es generadora de ese desequilibrio. Bueno, y mantenedora del desequilibrio. Es un desequilibrio dinámico, no estático, dinámico. Algo mantiene esa atmósfera en desequilibrio. Bueno, si es eso verdad, si es verdad lo que dicen que podremos estudiar los espectros de las atmósferas de otros planetas extrasolares, si es verdad, yo esto me lo creo porque no tengo criterio, y si dentro de 20 años se sabrá, pues dentro de 20 años tendremos una estadística. Y tengo ganas me gustaría verlo, ¿no? Porque a lo mejor nos dicen de los 4.000 planetas en la zona con potencial de albergar la vida, hemos hecho una estadística y ha resultado que ninguno. Caray. O ha resultado que 200, ya está mejor. O ha resultado que 3.000. O ha resultado que los 4.000. No lo sé. Pero si eso es verdad, si se puede llegar a saber, dice nuestro secretario que sí, que está lleno de vida todo. Sí, ¿no? Lleno de vida, ¿quieres decir? No, planetas habitables sí, pero digo con vida. Planetas habitables ya los conocemos, hay 4.000 o más, o 5.000 o 6.000, pero que dentro de 20 años me dicen, como diría Punset, nos cuentan que dentro de 20 años, no de 4.000, de 20 años tendremos una estadística. Entonces, en los espectros, en el desequilibrio atmosférico, en la composición de sus atmósferas. O sea que dentro de 20 años sabremos la composición de las atmósferas de 4.000 satélites extrasolares. Y como la composición de nuestra atmósfera, dicen algunos bioquímicos, que no se puede explicar sin la existencia de un elemento que cree un desequilibrio y lo mantenga, porque se encuentra en desequilibrio dinámico, es decir, desequilibrio mantenido por algo. Si todo eso es verdad, que yo soy un paleontólogo en el peor sentido de la palabra, pero si todo eso es cierto, bueno, pues dentro de 20 años, que espero estar, nos dirán, bueno, pues ya tenemos una estadística. De 4.000 planetas, el 90%, el 80%, el 50%, el 10%, el 0,1, ni uno. En otras palabras, que esto no es ciencia ficción, que es ciencia de la normal, de la corriente. Así que, bueno, los que sois más jóvenes seguro que lo veis. Dentro de 20 años veremos si esto es muy frecuente o no, la existencia de vida. Y luego otras posibilidades como es el proyecto SETI y todo eso. Es sospechoso que no hayan venido por aquí. No que no hayan venido ellos, que eso no me parece sospechoso. Lo sospechoso es que no hayan venido sus robots. Porque ahora que vivimos en la era digital y demás, sabemos que tú puedes enviar un chip minúsculo, lejísimos, casi a la velocidad de la luz. O sea que estos vectores que envían robots miniaturizados, de tamaños casi celulares, ¿no?, a lugares remotos, a velocidades, guiados por rayos láser, esas cosas que cuentan, a lugares remotísimos, eso sí que deberían haber llegado. O sea, no me imagino a extraterrestres con el platillo, pero vectores de estos, es que ahora casi los podemos hacer nosotros. Y bueno, pues entonces, y luego están las señales de radio. Aquí llegamos a la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi, que es muy bonita porque este físico, premio Nobel italiano, pues echó los cálculos, la ecuación de Drake, todo ese tema, en el que no me puedo detener, y llegó a la conclusión de que tenía que haber muchas inteligencias extraterrestres. Entonces se formuló la siguiente pregunta: ¿dónde está todo el mundo? Una posible respuesta es esta, que veis aquí, este cómic. Aquí dice esta niña, que va con una especie de profeta, le dice: oráculo, ¿estamos solos en el universo? Contesta el oráculo: yes. Y dice la niña: entonces no hay otra forma de vida ahí fuera. Y contesta el oráculo: la hay. Ellos están también solos. Es decir, puede que haya mucha vida en el universo, pero estamos incomunicados, como en islas en el Pacífico, no podemos comunicarnos unos con otros. Que a todos los efectos sería lo mismo.
Bien, seguimos con las especulaciones, vamos a ir al planeta Tierra. Aquí tenemos el tiempo geológico, esto es lo que hacemos los paleontólogos. Y vamos a ver si los paleontólogos podemos contribuir a este debate, muy rápidamente. Bien, de la bacteria Bach. ¿Es la evolución sinónimo de progreso incesante? Es una pregunta que nos podemos hacer los paleontólogos. ¿Era solo una cuestión de tiempo que apareciéramos nosotros una vez que surgió la vida? Porque si la evolución es progreso incesante, antes o después aparecerá el humano. Han pasado 4.000 millones de años y a la Tierra le quedan otros 4.000 millones de años, quiere decir, de vida. El planeta es más antiguo, pero existe la vida en nuestro planeta, digamos, desde hace casi 4.000 millones de años y se calcula, también estos cálculos varían, pero me da igual, otros 4.000 millones de años más de vida. Esto me parece muy interesante porque todos estamos convencidos de que la vida, de que la inteligencia ha aparecido al final del tiempo geológico, porque ha aparecido en el presente, en nuestro presente. Pero en realidad no es así, ha aparecido hacia la mitad. En otras palabras, que en realidad un planeta dispone de 8.000 millones de años, quizá, para producir una inteligencia como la nuestra. En cierto modo podríamos decir que hemos aparecido hasta antes de tiempo, hacia la mitad del tiempo disponible. O sea que una inteligencia como la nuestra, una mente consciente, una mente pensante, una mente reflexiva, X, como le queréis, una civilización tecnológica y demás, incluso le sobra tiempo. O sea, nos han sobrado 4.000 millones de años. No hemos apurado todo el tiempo disponible. Hemos aparecido hacia la mitad del tiempo disponible. O sea que sobrados, ¿no? Por lo tanto, si hubiéramos aparecido justo un momento antes de que explotara el Sol, podríamos decir, hombre, es que lleva tanto tiempo producir un ser inteligente que a lo mejor no da tiempo, explota su estrella antes. Pero no, es que nos han sobrado 4.000 millones. O sea que margen hay. Bien, este es un razonamiento. Pero aquí tenemos a Margulis, de la que hemos hablado antes, que se interesó por el origen de la vida, y ya hemos comentado lo suficiente, y que también escribió sobre los 5 reinos. Y para Margulis, por poner un ejemplo de otros muchos, no es verdad que evolución sea sinónimo de progreso. Evolución es sinónimo el único progreso, decía Simpson, un paleontólogo, que se registra en la historia de la vida es el aumento en el número de la diversificación de la vida. Es decir, que la vida va ocupando todo el espacio físico disponible y además crea nuevas condiciones de vida. Es decir, la vida se expande en el sentido de que se diversifica. Es un árbol cada vez con más ramas. Pero no porque, como diría Ricardo, la vida vaya colonizando todos los espacios disponibles, sino que la propia creación de la vida abre nuevos espacios disponibles. Es decir, aumenta el número de nichos. No solamente ocupa todos los nichos físicos posibles, sino que la propia vida crea nichos nuevos, con lo cual está en continua diversificación. Entonces, la única señal que emite la historia de la vida para un paleontólogo es la del aumento de la complejidad ecológica, vamos a decirlo así. Los ecosistemas se van haciendo cada vez más complejos porque cada nueva especie que aparece crea condiciones para la aparición de otras, y unas dependen de otras, ¿no? Entonces la única señal que percibimos es, bueno, aparecen los primates, pero también aparecen los quirópteros y muchas bacterias sobre todo, y toda clase de seres vivos. Entonces la vida va ocupando todo el espacio disponible y creando nichos nuevos. Por lo tanto, está en expansión permanente. En otras palabras, en la historia de la vida ha habido de cuando en cuando catástrofes que han reducido la biodiversidad. Pero si no tenemos en cuenta, y luego se ha recuperado la biodiversidad. Es decir, estos meteoritos, las extinciones en masa, han producido pérdidas de biodiversidad. Pero si hacemos abstracción de eso, porque luego se recupera la biodiversidad, en la historia de la vida hay un aumento incesante, bueno, con altibajos, pero con una resultante de aumento de la biodiversidad y, en otras palabras, habríamos vivido hasta la gran extinción del Antropoceno en el momento de máxima biodiversidad de la historia de la vida, porque siempre es el presente el momento de máxima biodiversidad en la biosfera, excepto cuando ocurre alguna extinción en masa y luego viene la recuperación con fluctuaciones, o las glaciaciones, por ejemplo, pero con fluctuaciones
cada vez hay más vida, más diversidad, incluso más biomasa, pero sobre todo más biodiversidad. No solo porque la vida lo ocupa todo, insisto mucho en este concepto, sino porque la propia vida es como la economía. Cuando aparece una novedad evolutiva, eso crea las condiciones para la proliferación. Es como si, llevado al terreno de la economía, la aparición, por ejemplo, de los ordenadores crea un nuevo ecosistema. Es decir, cualquier innovación, cualquier novedad evolutiva, abre mundos para la diversificación. Por lo tanto, la vida necesariamente se va diversificando y no hay un vector o un eje fundamental, un vector preferente. Por lo tanto, la evolución no es sinónimo de progreso, sino que es sinónimo de diversificación. En consecuencia, nosotros somos una parte de esa diversidad biológica, pero no necesariamente un resultado previsible, sino simplemente o no directamente. Si queréis, podríamos decir que si se produce mucha diversificación, pues ahí hay espacio para un nicho ocupado por un primate social o algo por el estilo. Pero no, la evolución no es sinónimo de progreso. Bueno, vamos a dar un repaso rápido a la diversidad. Aquí tenemos los principales grupos animales, divididos en tres grupos. Están por una parte las esponjas, por otra parte los corales y las medusas, que no son bilaterales, y luego todos los demás somos bilaterales. El gran grupo bilateralia. Todos los animales somos bilaterales, quitando las esponjas y las medusas y los ctenóforos y otros filos que no vamos a contar aquí, pero de los animales bilaterales, todos los animales bilaterales estamos construidos de acuerdo con el mismo patrón, es decir, un diseño modular. Todos los bilaterales respondemos a un diseño modular y ese diseño modular está controlado por un juego de genes muy concreto que se llaman genes Hox y que son comunes a la drosófila, a la mosca del vinagre y al ser humano. Bien, eso es una cosa también, un avance relativamente reciente. Y ahora nos vamos a los vertebrados. Lo que quiero poneros con esto de manifiesto es que somos una rama, que no hay un vector, que no hay un eje principal que se dirige hacia nosotros desde el principio. No hay un argumento. En la historia de la vida no hay un argumento lineal. Lo que hay es diversificación. O al menos eso es lo que pensamos algunos. Bueno, entonces ahora nos vamos a los amniotas. Estas son grandes novedades evolutivas que podrían haberse producido o no. En cada uno de estos saltos, tenéis que haceros la siguiente pregunta, que no me da tiempo a contestar aquí. Pero la pregunta es esta. Vamos a hablar de los animales. ¿Era necesario que aparecieran los animales o se puede imaginar un planeta repleto de vida sin animales? Con heterótrofos, como son los hongos. No somos los únicos heterótrofos. Con heterótrofos y autótrofos, pero sin animales. ¿Es esto concebible? De nuevo, vayamos a la estadística planetaria. Cuando venga por aquí el robot de los extraterrestres, le diremos, oye, y aparte de cuántos planetas tienen vida, porcentaje, el que sea, nos gustaría saber en cuántos de ellos hay organismos pluricelulares. Primera pregunta, ¿en cuántos hay procariotas? Porque puede haber muchos planetas por ahí fuera que estén habitados solo por procariotas, que no haya eucariotas. Esto de la endosimbiosis es una cosa muy rara que ocurrió en nuestro planeta mucho tiempo después de que surgiera la vida, que podría no haber ocurrido. Es decir, en el origen de cada uno de estos grupos, en los pedúnculos de todos estos grupos, subyace la pregunta: ¿esto tenía que ocurrir necesariamente o podemos imaginar planetas en los que no haya eucariotas? O sea, si partimos del origen de la vida, si suponemos que Luca, primer ser vivo, tiene que ser en cualquier planeta del estilo de una arquea, supongamos, la siguiente pregunta es, ¿en qué porcentaje? Porque nosotros no nos hacemos la pregunta metafísica de si era necesario o no. Hemos dicho que lo vamos a convertir en porcentajes. Un planteamiento mucho más científico.
No me hago preguntas filosóficas de ¿era necesario que aparezcan? Simplemente quiero saber, dígame usted, señor extraterrestre, cuál es el porcentaje de planetas en los que hay vida donde ha aparecido una célula compleja. Dígame el porcentaje. Bien, a continuación le preguntaríamos, y en esos planetas en los que ha aparecido una célula compleja, dígame por favor en cuántos han aparecido organismos pluricelulares. No le voy a preguntar, ¿era necesario la pregunta metafísica? ¿Es necesario que aparezca un organismo? Le voy a preguntar, dígame la cifra, ¿en qué porcentaje? Y a continuación le preguntaríamos, bueno, y de esos cada vez son menos, ¿eh? Y de esos planetas en los que hay organismos pluricelulares, dígame en cuántos hay animales. Y será un porcentaje menor, porque las probabilidades, amigos, en probabilística no se suman, se multiplican, ¿eh? Y eso hace que el resultado sea cada vez más pequeño. Bien, la siguiente pregunta es, oiga, y dígame, señor extraterrestre, o su robot. Una de las cosas interesantes es que nunca sabremos si estamos hablando con el extraterrestre o con su robot, porque suponemos que una civilización tecnológica habrá avanzado tanto en el campo de la inteligencia artificial que no tendremos medio de saber si estamos hablando con el extraterrestre o su robot, ¿eh? Pero le diremos, señor extraterrestre, o bien su robot, dígame, de todos esos planetas de su catálogo en los que hay animales, ¿en cuántos hay animales bilaterales? Con simetría bilateral. Y a continuación le preguntaré, por cierto, una curiosidad que yo tengo, ¿esos animales con simetría bilateral que hay en esos planetas tienen un diseño modular como los nuestros? Porque todos nuestros animales bilaterales tienen un diseño modular. En su planeta la evolución ha producido animales con simetría bilateral y con diseño modular. Entonces seguramente me dirá, bueno, de ese porcentaje que cada vez es menor, animales con simetría bilateral pues son una fracción de una fracción de una fracción de una fracción, y además pues no tienen simetría modular, ¿o sí? Los nuestros sí. Y entonces así seguimos, llegamos a... ¿En cuántos hay vertebrados? Esta es una cosa muy interesante porque en su famoso libro, La vida maravillosa, Stephen Jay Gould decía que la aparición de los vertebrados, hacía mucha hincapié en la aparición de los vertebrados, porque al final del Cámbrico, cuando aparecen los vertebrados, hay una gran extinción, y unos filos, decía él, que en ese momento surgieron muchos experimentos biológicos, muchos tipos de diseños biológicos, se llama filo en biología, y de todos los que surgieron en un momento de gran creatividad de diseños biológicos, pues muchos o la mayor parte se extinguieron, quedaron unos pocos. Y que esa extinción fue aleatoria, es decir, que no fue darwinista, no sobrevivieron los mejor adaptados, sino hubo eventos, digamos, geológicos que más o menos se extinguieron unos grupos y sobrevivieron otros por puro azar, para entendernos, de forma aleatoria. De manera que, decía Gould en ese libro, Vida maravillosa, si los vertebrados se hubieran extinguido en ese evento de finales del Cámbrico, no estaríamos nosotros aquí. Es decir, nosotros estamos porque los vertebrados sobrevivieron. Y la pregunta que le haríamos al extraterrestre o su robot sería, oiga, y de ese catálogo que tiene usted de estrellas y de planetas con animales bilaterales, que son una fracción de una fracción de una fracción de una fracción, dígame en cuántos hay organismos vertebrados. Porque ahora demostraré o intentaré demostrar que es necesario ser bilateral y vertebrado para ser inteligente y desarrollar una civilización tecnológica. Bueno, pues seguimos con nuestro paseo por la evolución. Ya estamos en los amniotas. Siguiente pregunta. Oiga, ¿y cuántos son amniotas? Esto de ser amniota es muy, muy importante, porque los amniotas fueron los que se alejaron del agua. Que no es un tránsito menor. Los anfibios no son amniotas. Todos mis alumnos de paleontología saben que en el examen va a caer el huevo amniota. O sea, todos lo saben. Todos lo saben, porque yo explico vertebrados, claro. Todos lo saben y no tienen ninguna duda. A pesar de todo, luego no me lo cuentan bien, porque tiene su miga lo del huevo amniota. Pero el huevo amniota es la gran invención de la evolución, del diseño biológico para producir
organismos que estén realmente independizados del medio acuático, porque todo lo anterior sucede en el agua. Hasta el huevo amniota, todo sucede en el agua. Entonces, a partir de la invención de este diseño, el del huevo amniota, la evolución se puede producir ya verdaderamente en tierra firme. Y les preguntaríamos, ¿en cuánto se ha descubierto el huevo amniota? Bueno, y luego seguiríamos con los primates, para no aburriros. ¿En cuántos hay primates, no? Esto de ser primate es muy importante porque nosotros, los primates superiores, vamos a llamarlo así, los aplorrinos, tenemos un cerebro audiovisual. Y nos representamos el mundo en imágenes. Yo tengo una discusión con un neurocientífico muy importante que está en Bristol, en Inglaterra, un argentino que se llama Rodrigo Kian Quiroga, y él dice que es concebible, él puede imaginar una inteligencia olfativa. Todos los mamíferos se representan en el mundo en forma de olores, tienen sentidos químicos. Solamente los primates superiores nos representamos el mundo en forma de imágenes y sonidos. Tenemos una corteza cerebral muy desarrollada en las áreas visual y audiovisual, las áreas que tienen que ver con el lenguaje y la comunicación. En otras palabras, para un perro, el mundo son olores, simplemente olores. Para un quiróptero, el mundo son sonidos. Pero solamente los primates superiores tenemos una representación, una mente. La mente es la representación interna del mundo exterior. Nosotros no conocemos el mundo exterior, conocemos su representación en nuestra corteza cerebral, la representación del mundo que es lo único que conocemos. Y esa representación del mundo, esa réplica del mundo en nuestro cerebro, lo que llamamos mente, en el caso de los primates superiores, se produce en términos de sonidos y de imágenes. Entonces aquí hay otro espacio para la especulación, ¿no? ¿Podría una inteligencia superior desarrollarse a partir de un mamífero, pongamos por caso, que tuviese una mente olfativa, es decir, que se representase el mundo en términos de olores, ¿no? Este neurocientífico que digo, con el que discuto estas cosas, dice que conceptualmente es indiferente. Es decir, tú puedes crear conceptos a partir de olores. Nosotros los humanos dependemos tanto de las imágenes que la palabra imaginar significa eso, crear imágenes, ¿no? Planificar. ¿Cómo planificamos? Planificamos construyendo un guión de un futuro posible o deseable o indeseable. Pero en todo caso, planificamos creando una película audiovisual. Cuando uno imagina, lo que está es proyectando en el interior de su mente una película de la que uno es autor del guión, una película como la del cine. Está hecho de imágenes y de sonidos. Entonces, es posible planificar, es posible que un organismo que tiene una representación mental olfativa del mundo, que se representa el mundo en olores, pueda planificar, vamos por caso, o pueda recordar, que eso es también muy importante. Nosotros, los humanos, somos capaces de planificar y de recordar, dos cosas que están muy asociadas, porque el futuro en realidad es una construcción que hacemos, es un cortapega de recuerdos, que combinamos de una forma distinta para construir un futuro o planificar un futuro deseable, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer eso en olores? Bueno, pues aquí hay otro campo para la especulación, pero de momento hemos aprendido bastante, que es de lo que se trata. Aquí pasamos a la evolución humana, sus diferentes ramas. Lo único que quiero decir, no voy a hablar de evolución humana, de paleontología humana, lo único que quiero decir es que la evolución humana no es lineal, punto, nada más. Es decir, que tiene una geometría que es igual a la del resto de los grupos biológicos. El hecho de que solo exista una especie en la actualidad de nuestro grupo no quiere decir que nuestra evolución ha sido lineal. O sea, aquí lo he planteado de una manera un poco más, no sé, un poco más moderna, donde planteo una serie de novedades evolutivas, como se van produciendo los diferentes diseños evolutivos y su posterior radiación. O
O sea que lo que planteo aquí son una sucesión de reacciones adaptativas. Una cosa un poco así técnica, pero en resumidas cuentas lo que quiero explicar con esto es que nuestra evolución no es lineal. Respondiendo a esa pregunta que hice al principio de si la evolución es lineal y tiene una dirección preferente y demás. O sea que nosotros somos una rama. Somos una rama del árbol de la evolución humana, que a su vez es una rama del árbol de los primates, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ahora vamos a plantearnos cuáles son los pasos necesarios, que esto es muy divertido, para llegar a producir un ser inteligente y tecnológico. No me puedo detener, pero, hombre, habrá que tener una célula compleja, partir de una célula compleja, y aquí, en cada uno de estos epígrafes, podríamos hacer un debate. Por ejemplo, para producir un ser inteligente y tecnológico, ¿hace falta que sea pluricelular? Yo creo que todos pensamos que sí. Porque un ser pluricelular no solo porque tiene muchas células, sino porque tiene células especializadas. Pluricelularidad quiere decir especialización. Tiene células especializadas, es decir, tiene sistemas y órganos. Tejidos, sistemas, órganos. Es decir, es posible llegar a la inteligencia sin tener un cuerpo diferenciado, sin diferenciación celular en tejidos, órganos y sistemas. Es posible. A mí no se me ocurre cómo. Puede que sea posible, a alguien se le ocurra cómo. A mí no. Entonces ya estamos viendo que el ET o es el robot o es un animal pluricelular. A continuación, bueno, eso, animal pluricelular, tendrá que tener un sistema nervioso central. O sea, ¿puede una planta, que es un ser pluricelular y además muy especializado, producir una inteligencia cósmica y viajar por el espacio sin un sistema nervioso central? Parece que no. Tendrá que tener o no. Aquí podremos discutir. Tiene que tener como mínimo sentiencia, es decir, sensibilidad. O sea, ser capaz de percibir de obtener información del medio. En ese sentido, una bacteria también lo tiene. O sea, una bacteria reacciona frente a estímulos externos. Ningún ser vivo es indiferente porque no podría sobrevivir. O sea, que todos los seres vivos tienen la capacidad de obtener información, a fin de cuentas. Es decir, que obtienen información del exterior. Consumen información, para entendernos. Aparte de intercambiar materia y energía, todos los seres vivos necesitan información. Y esa información les llega pues, a través de la química o de los sentidos, en fin. Emocionalidad, podríamos discutir. Es decir, que un organismo tiene que tener capacidad de percibir los cambios en el ambiente, estamos todos de acuerdo. Pero eso también lo hace un termostato. O sea que el termostato de la habitación lo tenemos programado a 20 grados y cuando la temperatura desciende de 20 grados se activa la calefacción. Es decir, reacciona frente a los cambios ambientales, pero no siente nada. Que sepamos, no siente nada. Y desde luego no tiene emociones. Y mi ordenador, mi móvil me dice, oye, que me estoy quedando sin batería, hace favor de enchufarme. Y lo enchufo. Es decir, que percibe cambios en su propio organismo. No ya cambios ambientales, sino cambios que se refieren a su propia estructura material. Me dicen, me estoy quedando sin batería. Las rumbas esas que hay ahora, incluso van ellas a conectarse. Bien, pero eso quiere decir, pero tienen emociones, tienen hambre. ¿Para qué sirve el hambre? ¿Por qué no somos como la rumba? Es decir, es necesario tener la capacidad de obtener información acerca del medio externo y del medio interno, eso seguro. Ahora, la emoción, el sentimiento, la sensibilidad, ¿para qué sirve? Porque la rumba no lo necesita para nada. Ella se enchufa cuando le falta batería. O sea que aquí podríamos discutir un poco. Bien, luego, hipersociabilidad, altruismo, cooperación. También podríamos discutir esto. Y luego, conciencia individual o personal, autoconsciencia, el yo y el tú. ¿Es eso necesario para llegar a ser inteligente y tecnológico? Mente simbólica y lenguaje, ¿es eso necesario para producir una inteligencia tecnológica?
Por supuesto, agricultura y ganadería, eso sin duda. Eso sin duda. Porque lo que nos ha proporcionado a nosotros la capacidad de desarrollar una tecnología no ha sido nuestra biología, sino nuestra economía. Las sociedades sedentarias, las civilizaciones, en fin, la escritura, por ejemplo, es decir, cambios culturales que no biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente la ciencia. La ciencia parece una tontería, pero no todas las civilizaciones han producido ciencia, de hecho solo la ha producido una. Aunque se suele decir, se habla del saber, la sabiduría ancestral, o la sabiduría milenaria de los chinos, de los aztecas, de todo el mundo, ninguna de esas civilizaciones ha producido ciencia. Porque, como ya se ha dicho aquí, la ciencia es un método, nada más que un método. Y ese método ha surgido en el barroco, en el siglo XVII, en Europa. Punto. No en ningún otro sitio. O sea que podrían ser civilizaciones artísticas, creativas, lo que se quiera, y no necesariamente desarrollar el método científico. Bien, pues todo eso es lo que hace falta para que vengan aquí los extraterrestres. Bien, ¿podría un ET ser radicalmente distinto a un humano, reconocible para nosotros? ¿Cuál sería su diseño biológico? ¿Qué pasos habría seguido su evolución para producirlo? Porque hasta ahora, si repasáis la lista anterior, para poder viajar por el espacio hay que ser, en definitiva, un humanoide. Un humanoide. O sea que nada, y ahora podríamos entrar en otra discusión. ¿Puede un ser acuático producir una nave espacial? Imposible. En el medio acuático no se puede producir energía, porque la energía la producimos por medio de la combustión y no se puede hacer fuego dentro del agua. Es decir, que es imposible que se desarrolle una civilización tecnológica en el medio acuático. O no se me ocurre cómo. Porque no hay forma de encender fuego dentro del agua. O sea que, y así vamos dando pasos que en los que no me voy a detener, pero para producir tecnología habrá que tener un órgano prensil. Porque con aletas, como los delfines, por muy inteligentes que sean, es muy difícil producir una tecnología. Habrá que tener una visión tridimensional, porque está muy bien los apéndices, pero si no ves en 3 dimensiones, es imposible tallar un canto. Inevitablemente acabas diciendo que acabas razonando que para producir una inteligencia tecnológica hace falta ser un humanoide. En otras palabras, muchos autores, paleontólogos y colegas dicen que si algún día, voy a poner un ejemplo, Conway Morris, por ejemplo, un paleontólogo muy conocido de Cambridge, dice que si algún día nos visitan los extraterrestres serán como nosotros. De piel para abajo, es decir, las diferencias sean epidérmicas, pero por debajo de la piel serán como nosotros, porque la única forma de producir una inteligencia de estas características es representando, primero, ser subaéreo, no acuático, independizarse del medio acuático, es decir, ser amniota, a continuación tener un cerebro audiovisual, a continuación tener un órgano manipulador, a continuación desarrollar este medio, o sea, hay que ser un humano, en resumidas cuentas. Entonces aquí podríamos repasar la ciencia ficción para ver cómo representan a los extraterrestres en las diferentes novelas y o son humanoides o son una aberración biológica. No soy un experto en ciencia ficción, ¿no? Pero lo que he visto por ahí, también en el cine, es que los extraterrestres, hay algunos que vienen en peceras, lo cual me parece increíble. Hay una película en la que aparece un extraterrestre en una pecera. Se pregunta uno cómo puede un ser, una especie de pulpo, que se comunica por tinta, no sé si habéis visto esa película, cómo viaja por el espacio una pecera. ¿Cómo se puede una pecera pilotar una nave espacial? No acabo de entenderlo. O sea que o son para un biólogo aberraciones o son humanoides. O sea, pero humanoides bípedos además. Porque claro, tienes que ser bípedo. Porque si no, no puedes desarrollar un órgano para la manipulación si está comprometido en la locomoción. Entonces aquí estamos en una situación muy divertida. Por lo tanto, bien, este ET, si queréis, será raro, pero es un humanoide. Por ejemplo, respira oxígeno atmosférico. Hay muchas cosas aquí para los que les gusta la biología, que es la razón por la que yo pues, me divierto con estos temas, es que, como he dicho al principio, se aprende mucha biología. Por ejemplo,
Leí hace poco tiempo a un colega que decía, bueno, sí, seguramente serán como nosotros o no, quién sabe. Pero decía, pero no podrían vivir los extraterrestres mucho tiempo en nuestro planeta. Si bien los extraterrestres no podrían vivir mucho tiempo en nuestro planeta. Muy poco tiempo. Tendrían que irse. ¿A qué no sabéis por qué? Imaginemos que pueden respirar o que tienen botellas de oxígeno, porque suponemos que tienen un metabolismo del oxígeno, que no lo he dicho, pero es difícil imaginar cómo pueden producir energía si no es por oxidación del oxígeno. Pero decía este colega, no, podrían venir, pero no podrían estar mucho tiempo. A que no se os ocurre por qué. Por el microbioma. No por virus, no, porque no tienen nuestro microbioma. Es que nosotros estamos aquí porque tenemos un microbioma. Ninguno estaría vivo de nosotros si no fuera por nuestro microbioma. Dependemos de nuestro microbioma. Es un órgano que se llama microbioma que tenemos, que hace posible nuestra existencia. No viviríamos si matáramos el microbioma. Estos extraterrestres tendrán un microbioma de su planeta de origen. Por lo tanto, no serían capaces de sobrevivir, de metabolizar en nuestro planeta, donde los organismos, los microbios que forman nuestro microbioma son de otro tipo. En todo caso, podrían transportarlo consigo, pero lo que quiero decir es que estas son exploraciones, podemos pasar una hora hablando de eso o no. Pero a lo que voy es a que es un buen ejemplo de, con estas especulaciones aprendemos, es lo bueno que tiene. O sea, yo cuando lo leí dije, pues nunca había pensado. Cuando hablo de que tienen que respirar oxígeno, tener el nervioso central, tener los órganos de los sentidos delante, no detrás, tener liberados por lo menos un par de apéndices, nunca había pensado en el microbioma, pero es verdad. O sea, nosotros hemos evolucionado con nuestro microbioma, que es el de los primates, no se me das cuentas. Los primates tampoco es nuestro, es heredado. Ha coevolucionado con nosotros. Entonces un extraterrestre se trae sus yogures, los viaja con yogures, o no, aquí, no, con los microbios de nuestro planeta no podría sobrevivir. Entonces ahora podemos hacer una película con extraterrestres con yogures ahí comiendo de estos probióticos que venden, ¿no? Bueno, que lo pasamos bien. Entonces, voy a ir muy rápido ya. ¿Qué podemos hacer? Lo que decía Gould es que si rebobináramos, en este libro, en Vida Maravillosa, si rebobinamos la historia de la vida y le damos al play, ¿qué pasaría? Lo llevamos hasta el Cámbrico, ¿qué pasaría? Yo le cuento esto a mis alumnos y dicen, ¿rebobinar qué? ¿Y qué es eso del play? Claro, porque es una metáfora de los casetes. Entonces, yo esto lo leí en 1990, este libro, o 91, no me acuerdo. Entonces, los alumnos dicen, ¿pero de qué me está hablando? Que luego hay que rebobinar, ¿no? ¿Qué es eso del play? Bueno, el play todavía se usa, pero lo de rebobinar, ¿qué? ¿No? Entonces, rebobinamos la cinta de la vida y le damos al play. ¿Qué pasaría? Dice Gould, pues que no, el resultado, la biosfera actual no se parecería en nada a la que tenemos ahora. Pero lo que quiero tratar yo aquí ¿es posible hacer eso o es un experimento mental? No es tan experimento mental como parece. ¿Por qué? Bueno, se puede decir, la evolución solo ocurrió una vez. No podemos hacer ese experimento. ¿Seguro que solo ocurrió una vez? Tal vez no. Tal vez haya habido muchos experimentos, porque las grandes extinciones ponen el reloj de la vida casi a cero. Cada continente es un experimento separado, por lo menos en parte, y cada grupo evolutivo es una historia diferente. En otras palabras, quizá los paleontólogos sí podamos rebobinar la historia de la vida y darle al play, o algo parecido a eso. Porque Australia es otro planeta, por ejemplo. O sea, Australia es un continente de nuestro propio planeta, pero a efectos de la evolución de los vertebrados, Australia podría estar en otra galaxia. O sea que sí es un experimento separado. Entonces, bueno, pues esto es lo que podemos hacer los paleontólogos. Y entonces empiezan a aparecer convergencias adaptativas, de lo más curioso. ¿Cuántas veces ha aparecido el ojo de cámara? Montones. De hecho, el de los pulpos es bastante mejor que el nuestro. El ojo del pulpo es mucho mejor, es un diseño mucho mejor que el de los vertebrados, mucho mejor.
porque el nervio óptico no se forma en el interior del globo ocular y luego tiene que salir por un punto ciego. Es decir, eso es un mejor diseño. Pero ojos de cámara, en realidad hay muy pocos tipos de ojos. Muy pocos tipos. Y el de cámara se ha repetido mucho. La endotermia, montones de veces. Todos estamos de acuerdo en que el extraterrestre que nos visite tiene que controlar la temperatura corporal. Porque estaría bueno que llegan a Burgos y se quedan congelados. Los extraterrestres llegan a Burgos por la noche, aterrizan con el satélite, salen y se quedan ahí, pasmaos, ¿no?, de frío. Se supone que controlan la temperatura corporal. O sea, la endotermia es importante. Pero la endotermia ha aparecido montones de veces. Este es el tema que más me gusta porque me he dedicado a eso, porque yo me he dedicado a estudiar la gestación y el parto en la evolución humana, y entonces es un tema que me entusiasma, ¿no? Estamos hablando de la matrotrofia, es decir, desarrollo en el interior de la madre con alimentación del feto o de la cría desde la madre, ¿de acuerdo? No solamente que el huevo se desarrolle, como por ejemplo hacen las víboras, que los huevos se desarrollan en el interior del útero materno y eclosionan ahí y luego paren crías vivas, que se dice. Pero en realidad esencialmente es lo mismo que se desarrolla el huevo en el interior del útero de la madre o en el exterior, simplemente están más protegidas, pero nada más, ¿no? Pero la matrotrofia es alimentación, es decir, que los dos sistemas circulatorios tienen que ponerse en contacto, no solamente por ese contacto, sino además tiene que haber un órgano intermedio porque tiene que ser filtrado la sangre para que a la cría lleguen determinadas cosas y otras no. O sea, que tiene que haber un filtrado. Y por lo tanto, eso se llama placenta. Entonces, ¿cuántas veces ha aparecido la placenta? Un montón de veces. En otras palabras, en este experimento que hacemos en nuestro planeta Tierra, no somos tan excepcionales. Hay organismos que tienen ojos como los nuestros, hay organismos que tienen sangre caliente como los nuestros, muchos, hay organismos que tienen placentas como los nuestros, no es tan raro el ser humano. Y hay muchos organismos que se comunican por sonidos, todos los pájaros. ¿Cuántas veces ha aparecido la mente? El mundo interior, subjetividad, unas cuantas veces. Se ir más lejos, los pulpos, de nuevo. Los pulpos han sido calificados de vertebrados honoríficos, porque tienen muchas cosas en común con nosotros, por ejemplo, una mente. Se puede decir que tienen mente, en el sentido de que tienen una representación interna del mundo exterior. Es decir, cuando el pulpo te mira a través del cristal de la pecera, te mira. O sea que esto de la mente tampoco es tan exclusivamente nuestro. ¿Cuántas veces ha aparecido la eusociabilidad? Es decir, las sociedades complejas. 2 veces. Una en el mundo de los insectos, y son el grupo dominante. El grupo dominante desde el Cretácico para aquí, en el mundo de los invertebrados terrestres, sin duda, son los insectos sociales. Pero además al peso, en biomasa, al peso. Son, con mucha diferencia, el grupo dominante de invertebrados terrestres, los insectos sociales. Bien sean hormigas, bien sean termitas, bien sean abejas, avispas, lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, entonces, son sociedades muy complejas, pero de un tipo. Son sociedades complejas sin mente, para entendernos. Y luego, entre los mamíferos, entre los vertebrados, las especies, si podemos hablar de dominancia, los grupos dominantes, de nuevo, son mamíferos sociales. En otras palabras, los cetáceos, los humanos, que aparecen ahí, que se ve que son muy sociales, porque estos son los sanfermines, que ves ahí. Los proboscideos y otros primates cercanos a nosotros. En otras palabras, como ya casi estoy terminando, si nos ponemos a especular, casi podría decir que en un planeta en el que surja la vida, que será una fracción de los planetas habitables, si se producen células complejas, es posible que aparezcan organismos pluricelulares al cabo de mucho tiempo, y esos organismos pluricelulares puede que algunos de ellos sean heterótrofos, es decir, que no produzcan materia orgánica, sino que la consuman la que producen otros, heterótrofos al modo animal, no al modo hongo, y es posible que entre esos heterótrofos
haya algunos que sean bilaterales. Tal vez entre esos bilaterales algunos, tengan un diseño modular, o todos tengan un diseño modular. Puede que entre ellos haya algunos que sean vertebrados o similares. Es posible que en algunos de esos planetas esos organismos salgan del agua, porque primero salen las plantas. Quiere decir, cuando salen los vertebrados del agua, el medio subaéreo estaba lleno de gente. O sea, no se encontraron un desierto. Había muchas plantas, insectos, había de todo. Es posible que algunos vertebrados salgan del agua, porque ahí hay un mundo de posibilidades nuevas. Es posible que en algún planeta algunos de estos vertebrados terrestres lleguen a independenciarse del medio acuático porque inventen un huevo amniota. El huevo amniota tiene el agua dentro, es decir, que incorporen el agua al desarrollo o sea, lleven el charco al huevo, al interior del huevo. Es posible que de estos amniotas aparezcan algunos que sean endotermos, con placenta, todo lo que hemos visto. Y finalmente es posible que empiecen a aparecer grupos biológicos sociales. Y ahí sí que me pronuncio. El futuro es de las especies sociales, eso seguro. O sea, dado suficiente número de tiempo, al final acaban ganando las especies sociales, porque en cierto modo son un superorganismo, porque son un nivel de complejidad superior. Es decir, en la escala de complejidad de la materia, por encima del nivel celular está el pluricelular, por encima del nivel de individuo está ese superindividuo que es el grupo social. O sea que antes o después, con 4.000 millones de años de tiempo, si se les permite evolucionar todo ese tiempo, acabarán apareciendo mamíferos sociales que serán muy importantes en sus biosferas. De estos mamíferos sociales que desarrollarán inteligencias sociales, es posible que algunos tengan órganos, algunos sean terrestres, inacuáticos, y no voladores, y algunos tengan órganos prensiles, etcétera, etcétera. Una inteligencia, para mí es importante, no para todos, pero que tengan una representación audiovisual del mundo, para mí es muy importante, otros no lo piensan. Es decir, los elefantes no tienen una representación mental audiovisual del mundo, pero yo creo que eso es importante, podría no serlo. En todo caso, es posible que finalmente aparezca un mamífero social y tendría una probabilidad, pero yo creo que es previsible que en un número inmenso de animales que han producido cosas del tipo mamífero terrestre, aparezcan las sociedades complejas. ¿Por qué? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Pues muy sencillo, porque nuestro cerebro es un cerebro social. Es decir, nuestro cerebro procesa información social, esencialmente. Es un órgano para procesar información social. Por lo tanto, todos los aspectos de nuestra biología, todos los aspectos de nuestra inteligencia, tienen que ver con la información social, incluyendo nuestra consciencia. Es decir, la mayor parte de las características, nuestra capacidad de hacer ciencia, sin ir más lejos, de hacernos preguntas, todo eso, pensamos hoy, es el resultado del desarrollo de una inteligencia social. Por lo tanto, a lo largo de nuestra evolución, pues ha producido un aumento del cerebro al servicio de la complejidad social. Es decir, ha habido un aumento de complejidad social, pero no solamente en nuestro caso, también les ha pasado a los cetáceos. O sea que los organismos de este planeta que tienen un nivel mayor de encefalización después de nosotros son los delfines y los chimpancés en tierra. O sea que se han producido muchas líneas porque la complejidad social está ligada al desarrollo cerebral, la capacidad de procesar información, de procesar sistemas, en pocas palabras. El medio social es un sistema. Entonces, un cerebro que es capaz de procesar información de un sistema como el social, que es muy complejo, muy cambiante y que hay que mantener actualizado permanentemente, un cerebro que puede procesar información de un sistema como ese, puede analizar cualquier sistema. Y esa es la clave de nuestro éxito y de los demás mamíferos sociales. Es decir, en realidad nuestro cerebro lo único que sabe hacer es procesar información de sistemas. Se ha desarrollado porque el sistema que le importa es el sistema social, pero los otros sistemas son como el social.
Un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, nada más. Entonces, eso es la preadaptación para la inteligencia general que tenemos los humanos. Así que esa parte de la evolución yo diría que es bastante casi previsible, ¿no? En fin. Y luego con ello el simbolismo y demás historias. Y el arte y lo que queráis. Bueno, luego manifestaciones de la mente simbólica, que ahí podríamos preguntarnos si lo tenían o no los neandertales, pero en todo caso, esta mente nuestra, que aquí exageradamente José Ramón nos contará más cosas, esta mente nuestra que tiene una parte analítica, un hemisferio, entre comillas, y una parte creativa o imaginativa. Bien, ¿qué pasa con el futuro de la evolución, el transhumanismo, los robots? Aquí también nos lo podemos pasar muy bien estudiando lo que dicen de cómo es el futuro de la humanidad, pero no me da tiempo porque tenemos que ir avanzando. Y finalmente, volviendo a la pregunta filosófica, este es un señor que se llama Sherrington, que fue premio Nobel, y que decía en el año 40 algo que luego el tiempo nos ha dado la razón. Tal vez, aquí al principio dice que, en resumidas cuentas, somos esclavos de nuestros genes, en pocas palabras, y que una gallina no deja de ser el medio que utiliza un huevo para producir otro huevo, ¿eh? Y eso es un descubrimiento bastante desolador, ¿no? Y a continuación, y concluye Sherrington. Tal vez llega un momento en el que a reconocerse como simple vehículo de la siguiente generación, que es lo que somos, semejante individuo, un individuo que es consciente de que lo único que permanece son los genes y que los cuerpos pues, son su vehículo, que la máquina que utilizan para sobrevivir y replicarse, concluye que no merece la pena existir. O por el contrario, considerando lo que representa la vida, llega a disfrutar de ese privilegio trascendental de ser vivos y de saber que estamos vivos y de ser conscientes de que estamos vivos, que es el resultado de las vicisitudes acumuladas en 100 millones, 4.000 millones diríamos ahora, de años de evolución. Es decir, podemos, volviendo a Epicuro, ante el descubrimiento de que somos, somos la parte prescindible de la vida, el soma, el cuerpo, que se limita a transportar los genes y legarlos a la siguiente generación, al ver que somos átomos ahí, combinaciones regidas por el azar, puede que eso nos lleve a la desesperación, o al contrario, que digamos que suerte hemos tenido, que 4.000 años de evolución nos han dado la oportunidad de vivir y disfrutar en este mundo. Y ya está. Gracias. Voy a contestar un par de preguntas porque tenemos que pasar a José Ramón enseguida. Pues hasta las 12:30 puedo contestar 10 minutos. Luego nos daremos 5 minutos, ¿no, José Ramón? O 10. Y entonces, porque empezamos luego a las 3:30, entonces tú podrás hablar de quizá de 1 menos cuarto a 2 menos cuarto o algo así, ¿os parece? Y luego tendríamos para comer de 2 menos cuarto o 2, con las preguntas a 3:30. ¿Parece bien? Entonces vamos a consumir 10 minutos de charla y luego un cuarto de hora de descanso, ¿de acuerdo? Y José Ramón hablará de 1 menos cuarto a 2 menos cuarto y un cuarto de hora de preguntas hasta las 2 y a comer y vuelta a las 3:30. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues venga. ¿Alguna cosa? Un momentito, primero el micrófono. ¿Quién era la primera persona? Ni idea. Pues entonces. Pero José Ramón, que es nuestro invitado. Es una duda, dices de forma muy contundente, fuera de los seres humanos, los otros animales no se hacen preguntas. No. ¿Cómo puede estar tan seguro? No puedo estar muy seguro de eso, pero bueno, en pocas palabras no lo creo, no me lo parece. Que reflexionen en el sentido de hacerse preguntas de por qué estoy aquí, por qué hago esto, por qué dejo de hacerlo, soy libre, en fin. Creo sinceramente que los chimpancés nos hacen preguntas. Y lo que sabemos, claro, para nosotros los animales son una caja negra, no sabemos lo que hay dentro. Pero cuidado, el resto de los seres humanos también son una caja negra. Tampoco sé si tú te haces preguntas. Tampoco sabemos lo que piensan los demás, ¿no? Pero bueno, lo metemos dentro de la convención y diremos que la nuestra es la única especie
A mí me cuesta trabajo imaginarme, pero esto es una especulación, lo que decíamos, un experimento de salón, ¿no? Pero que quizá podríamos buscar la forma de convertirlo en un experimento científico. O sea, habría que hacer un diseño. Pero bueno, para eso es la investigación, ¿no? O sea, tú tienes una pregunta. Los delfines hacen preguntas, bueno, pues diseñemos un experimento. Y si alguien diseña un experimento, pues tal vez podamos llegar. Lo que yo he leído y sé sobre todo de los chimpancés y demás, francamente, no parece que sean preguntas. Si me permites, Juan Luis, un buen escenario... Muestran perplejidades, ojo, que es casi lo anterior a la pregunta. Por ejemplo, con los muertos. Todos estos animales sociales, cuando un individuo del grupo muere, no sabría cómo expresarlo, pero en términos humanos parece que muestran como desconcierto. O sea, un individuo que se movía y no se mueve. Entonces da la impresión, claro, de que están como desconcertados. De hecho, lo empujan. O sea, no entienden este cambio de estado. Se movía y ahora ya no se mueve. Hace poco han asesinado a un chimpancé albino. Sí. Aparece un animal albino y los otros chimpancés... Que se lo han cargado. Se lo han cargado. Bueno, son muy violentos los chimpancés. Sí, pero... No, y claramente se lo han cargado porque era raro, sí. Claro, eso está en nuestra naturaleza. El raro lo tiene muy complicado. Pero quiero decir que lo más parecido a una pregunta que se hacen que podrían hacerse los animales, yo lo describo como desconcierto, pero es curioso. Es curioso de ver. O sea, la reacción tarda mucho tiempo en comprender que ya no se va a mover. O sea, un miembro del grupo se queda quieto, claro, no se mueve, está muerto, lo empujan, le hacen de todo, le llevan comida. Parece que no son capaces de entender que se ha producido... O sea, yo diría que no han descubierto la muerte. Aún no han descubierto la muerte. Simplemente pasa un tiempo hasta que se convierte en un objeto. Sigue siendo un miembro del grupo durante un tiempo y en algún momento, en esa transición, pasa a convertirse en un objeto. Eso es lo que yo encuentro más parecido a preguntarse algo, ¿no? Pero porque parece que no entienden, porque es un objeto, pero es un objeto conocido, es un objeto que era un miembro del grupo, ¿no? Pero no sé, habría que... Todo esto es un gran experimento mental, pero... ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, ahí, pero porque... Que conste que no, seguramente no soy justo en el orden. Bueno, yo soy astrofísico y digamos que creo mucho en el azar y ahora estoy estudiando historia y en la evolución de la tecnología del género Homo parece que todo se explica en cuanto a una necesidad, ¿no? Aparece el modo tecnológico 1, el modo 2. ¿Estamos humanizando el azar? No, pero hay una cosa que sí es la convergencia, que eso es un hecho que todo biólogo conoce. O sea, a poca biología que conozcas, inmediatamente eres consciente de la prevalencia de la convergencia. Es como si hubiera un número limitado de soluciones a los problemas. Al principio dije que life is problem solving, ¿no? Pero el número de soluciones, de llaves que abren esas cerraduras es limitado. Entonces, cualquier biólogo está tan acostumbrado a las convergencias, tan acostumbrado, que ahora es una cosa muy interesante que se ha producido en el curso de nuestras vidas de biólogos. Y es que yo, por ejemplo, cuando estudié botánica, estudiaba los grupos de plantas y se basaban, la clasificación de Linnaeus se basaba en los órganos reproductores y tal, ¿no? Para hacer los grupos. Y ahora que se ha podido hacer el cariotipo, que se ha podido estudiar los genomas de las plantas, se han dado cuenta de que todos son convergencias. Es increíble la cantidad de convergencias. Es decir, los grupos biológicos que se habían creado basados en la morfología, en los órganos reproductivos, pues en el tipo de organismo, en el diseño, en resumidas cuentas, ha resultado que la cantidad de convergencias es asombroso. Ha habido que cambiar muchísimos grupos, porque la convergencia está por todas partes. Entonces, eso de la convergencia es un argumento a favor de que, como decía Mark Twain en una diapositiva que he quitado, decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. Entonces, claro, si tú dices, está el quiróptero, y luego el ave, y luego el murciélago, no se repite. El murciélago no es un quiróptero, no es un pterosaurio, quería decir. El pterosaurio, el ave, esa sucesión. Aunque convivieron pterosaurios con aves, pero bueno, tienes el pterosaurio, tienes el ave, tienes el quiróptero.
Un quiróptero no es un pterosaurio, no es un pterodáctilo, pero rima, ¿no? Sentido de Mark Twain. De manera que si tú quieres ser un mamífero volador, pero no solamente por el hecho de las leyes de la física, relación superficie, de sustentación, sino otras cosas más sutiles, como por ejemplo, si tú eres un mamífero verdaderamente acuático como un ictiosaurio, no puedes salir con un cuerpo fusiforme, no puedes salir a poner huevos a la playa, tienes que ser ovovivíparo. Y si eres ovovivíparo, puede que te interese la matatrofia, es decir, alimentar directamente a tus crías. Es decir, que hay muchas convergencias, demasiadas convergencias, como para decir que todo es azar. De hecho, la definición de Epicuro de que todos son átomos que se combinan al azar, habría que matizarla. El epicureísmo moderno diría todos son átomos que se combinan de acuerdo con las leyes de la física. O sea, no es al azar, es de acuerdo con las leyes de la materia. Hay, digamos, de forma aleatoria, pero siempre de acuerdo con las leyes de la materia. Y, como digo, la convergencia es lo que aprende cualquier biólogo en cuanto estudia cualquier cosa. Y hay tanta convergencia que es muy difícil decir que puede pasar cualquier cosa en la evolución. En la evolución pueden pasar un número determinado de cosas, pero no solo por las leyes de la física, ¿eh? O sea, no solo porque, no sé, la gravedad pues impone unas condiciones, sino porque para construir, por ejemplo, tiene que haber un sistema circulatorio. Había un autor muy divertido, porque en estos temas hay gente muy cachonda, muy ingeniosa. Y hay un autor que, explicando cómo que los extraterrestres tienen que ser humanoides, decía, bueno, pues claro, tendrá que haber un sistema circulatorio. Y decía, porque no me imagino a los extraterrestres con los cornflakes circulando por el cuerpo. O sea, aquí los cornflakes del desayuno dando vueltas. O sea, un extraterrestre tiene que tener un sistema circulatorio. Si no, ¿cómo transporta el oxígeno a las células? ¿Cómo transporta las hormonas para el desarrollo y para la reproducción? O sea, ¿cómo elimina los productos de desecho? A mí que me expliquen cómo se puede ser extraterrestre, un ET, como Dios manda, sin un sistema circulatorio, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos tipos de sistema circulatorio, muchos pero no tantos tipos. Luego al final resulta respiración, por ejemplo. El tamaño corporal. Los artrópodos tienen tráqueas, tienen un sistema de ventilación que está basado en conductos de aire. Bien, eso en lugar de tener la circulación de la sangre que tenemos los vertebrados, ¿no? Entonces, eso impone una limitación en el tamaño. Entonces, hasta hace poco tiempo se decía, bueno, un extraterrestre no puede ser un artrópodo, porque no hay ningún... Puede ser un artrópodo marino, porque respiran por branquias el oxígeno disuelto en el agua. Pero para respirar el oxígeno atmosférico, con un sistema de cañerías, de tuberías, el tamaño máximo es el de algunos... con la concentración de oxígeno actual, ¿eh? Recordaréis que en el Carbonífero había libélulas gigantes, había más oxígeno, entonces, pero con el oxígeno actual, un artrópodo terrestre pues no puede ser más grande que el escarabajo Goliat y estos escarabajos que son así. Entonces decíamos, por lo tanto, no puede desarrollar una inteligencia extraterrestre. Pero caray, ahora con la miniaturización, ya el tamaño quizá no importa tanto. O sea, es posible que un artrópodo tenga un cerebro pequeño, pero muy bien aprovechado, porque con unos chips pequeñísimos hacemos de todo, ¿no? Pero en principio sigo pensando que los insectos son muy de las películas de ciencia ficción. Aparecen unos extraterrestres que son como insectos. Siempre son malos, no suelen ser cariñosos. Los buenos son más humanoides, pero hay mucho insecto por ahí en la ciencia ficción. Y evidentemente en nuestro planeta, al menos con esta presión de oxígeno, no pueden ser muy grandes, pero pueden ser muy inteligentes siendo pequeños. Pensamos ahora. Es decir, que, una vez más, con esto no se da ninguna respuesta, pero y todo lo que se divierte y aprende uno. En todo caso, el primero te pregunta, azar todo no es, porque si fuera todo azar, no habría lobos marsupiales. El lobo marsupial es una réplica increíble. Bueno, pero no solamente el lobo marsupial, el tigre marsupial evolucionó de manera independiente muchas veces entre los mamíferos placentados, en los mamíferos sudamericanos, un tipo de tigre interesable, y en los mamíferos
o sea, los mamíferos placentados sudamericanos, perdón, en los marsupiales sudamericanos y otra línea evolutiva en los marsupiales australianos. Hay topos placentados y marsupiales. Y los topos, es decir, mamíferos cavadores, han aparecido en muchas líneas evolutivas. O sea que, claro, mientras sea subsuelo y haya materia orgánica ahí abajo, pues aparecerán animales cavadores. No todo es azar. Se puede poner un poco de orden en este caos, ¿no? Y eso es lo que nos permite especular con cómo serán los ETs cuando aparezcan. Pero lo bueno de esta conferencia es que este problema se va a solucionar, porque van a aparecer los ETs o sus robots y les pregunta. Entonces, la ONU mandará a unos científicos a hablar con ellos. Me gustaría estar entre como paleontólogo, a lo mejor tengo algo que decir. Y hablaría con los extraterrestres y les preguntaría, ¿y en esta estadística planetaria que ustedes tienen, en cuántos planetas hay vida, hay mamíferos? La pasaremos bien. ¿Hay un comentario más? Sí, dime. Que tenemos el último. Yo te quería preguntar, a ver si lo consigo resumir bien. En física está el principio copernicano, ¿no?, que dice que no ocupamos ningún lugar privilegiado en el universo, que yo creo que aporta mucho al debate de azar o necesidad, porque siempre hemos pensado hasta hace pocos miles de años que éramos el centro del universo, sí. Luego hay un sistema solar, luego nuestra estrella no, luego el debate que nos propuso ayer Jesús sobre Shapley y Curtis, de que en realidad nuestra galaxia es una dentro de muchas otras. Entonces, es un principio filosófico, pero tiene un fundamento científico. En cambio, cuando lo llevamos a la biología, no sé si tú dirías que se cumple, porque yo creo que el análogo en la biología igual sería la convergencia adaptativa, ¿no?, que no somos tan privilegiados, que hay muchos seres que han desarrollado otras características similares a las nuestras de forma independiente. Pero esa convergencia evolutiva se rompe cuando una especie desarrolla un encéfalo muy superior, tiene un nivel de sociabilidad muy alto. Entonces, no sé si dirías que se cumple el principio copernicano en biología o no. Pues no lo sé, pero podemos seguir con el experimento mental. Por ejemplo, eliminemos a los seres humanos del planeta Tierra. ¿Qué crees que pasaría? ¿Los chimpancés evolucionarían para producir una inteligencia como la nuestra? Pues no sé, no soy paleontólogo. No, pero hagamos el experimento mental. Supongo que sí, ¿no?, si les da suficiente tiempo. Hay algunos autores que opinan que incluso los primates sudamericanos. Te sorprendería saber que los monos capuchinos utilizan herramientas de piedra. Es decir, incluso aunque desaparecieran todos los primates del viejo mundo, cabe la posibilidad de que los monos capuchinos del nuevo mundo, que utilizan tecnología de piedra, es decir, que utilizan piedras, fueran capaces de desarrollar o no. Pero este es el debate. Ahora, como nos tenemos que ir para tomarnos este descanso y que José Ramón nos pille frescos, me gustaría terminar con una historia, como remate de esta conferencia, acerca del lugar del ser humano en la naturaleza, en el universo. La historia cuenta que llegan unos extraterrestres finalmente a nuestro planeta, aterrizan en Burgos, por ejemplo, pero como son endotermos, pues no tiene ese problema, traen sus yogures y tienen su microbioma de perfectas condiciones y podemos hablar con ellos. Entonces la ONU decide enviar a unos científicos a hablar con ellos. Y entonces envían a un matemático. Y el matemático les dice, bueno, nosotros sabemos hacer aquí integrales, derivadas, cálculo analítico, no sé, la leche. Y escuchan a los extraterrestres y dicen, bueno, vale, bien, muy bien, estupendo, pero vale, ya hablaremos otro día, porque para los extraterrestres las matemáticas de los humanos, pues es como si a ti te explican cómo se suman 2 más 2, ¿no? Se supone que es un nivel es tan superior que se aburren. Entonces llegan a continuación unos físicos y dicen, bueno, nosotros tenemos aquí la física cuántica para impresionar a los extraterrestres. Los extraterrestres pues, miran así con benevolencia y dicen, vale, muy bien, muy amable, muchas gracias, ya puede retirarse. Pero claro, su nivel de conocimiento de la física es tan superior a la física y así sucesivamente. Total, que ya cuando se van todos los científicos, un paleontólogo, todos los científicos, un biólogo, claro, les hace gracia lo que piensan los biólogos, cuando se entretienen, pero es como si vas a un colegio, no sé, con niños de 5 años, ¿no?, para los extraterrestres. Entonces, cuando ya se marchan, los científicos,
dice el representante de la ONU, el secretario general dice, bueno, pues entonces ya no volvemos más y, en fin, ya nos damos cuenta de que no tenemos nada que enseñarles. Entonces, cuando están yendo, el jefe de extraterrestres dice, un momento, no se vayan. Su ciencia realmente no nos impresiona, pero ese Shakespeare suyo sí, ese Cervantes suyo sí, ese Goya suyo sí, porque está por ver que los extraterrestres tengan mejores poetas. Seguro que tienen mejores científicos, pero a lo mejor no tiene nadie mejor que Shakespeare o que Cervantes. O sea que después de todo, a lo mejor los extraterrestres dirían que se vean los científicos, queremos ir al Museo del Prado. El fin de la historia.